¿Personaje secundario? ¿Yo? No, no, señor. Porque te voy a agarrar. Han pasado solo 3 años desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y aquí está a punto de empezar una persecución fabulosa. Con ustedes, el poeta Pablo Neruda. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Dicen que Neruda es el comunista más importante del mundo. Soy perseguido en el último sitio del mundo donde yo hubiese querido que eso ocurriera, aquí en Chile. Muy buenas tardes, señor presidente. ¿Conoce usted a Neruda? No, yo no. Sí, señor. Atrápelo y humíllelo. Vamos a pasar a la clandestinidad. Lo siento mucho, pero no lo puedo dejar salir del país. Te quiero, poeta. Te quiero. No te imaginas cuánto te quiero. En esta ficción todos giramos alrededor del protagonista. Tiene un principal y un secundario. Lo que pasa es que usted quiere un escape grandioso. Para eso luchamos, camarada. Lo único que le pido es que sea un poco más humilde. El artista soy yo. El artista aquí soy yo. En las novelas, el policía persigue al asesino hasta el final. Quiero ser testigo de tu muerte. Y voy a ser personaje principal. Esto tiene que ser una cacería salvaje. Gure herria lurralde beroa da, eta arriskutsua. Etxetik atera eta edozerekin topo egin dezake batek. Sugeekin, amapola soroekin, iguanekin edota hilotz batekin. Gure herrian gizon guztiek alde egiten dute. Geratzen diren bakarrak antiaju ilunak daramatzate eta ezerezetik ateratzen dira, euren todoterreno beltzetan Kalashnikov bana bizkarrean daramatela. Gure herrian biziak ez du ezer balio. Nere amak beti esaten du. Biziak ez du ezer balio. No vale nada la vida. La vida no vale nada. Comienza siempre llorando. Y así llorando se acaba. Por eso es que en este mundo la vida no vale nada. Espero una llamada de Ginger Rogers. Dice que su imagen no está bien llevada, así que quién sabe. Phil, soy Rose. ¿Rose? Tu hermana. Mi hijo se va a vivir a Hollywood. Este cena con Fred Astaire y Gary Cooper. ¡Qué emocionante! ¿Hola? Pasa. Sella. Joder, ven, aquí el ego es todo. A esta ciudad la mueve el ego. Ya, soy Bobby. Mori, ven aquí, anda.
Bonnie, este es mi sobrino Bobby, el ganador de 2 premios de la Academia. Vaya, enhorabuena. Gracias. No me conocerás. Soy guionista. Bienvenido a Hollywood. ¿Qué tal? ¿Ya te aburres? Estoy medio aburrido, medio fascinado. Mi hermano Ben tiene un cabaret y quiere que le eche una mano. ¿Cuándo lo sabrás? Hay que ver si el propietario quiere vender. Intentamos convencerle. Si se pide con educación, te escuchan. ¿Dónde hay más chicas guapas, en Hollywood o en Nueva York? ¿Por qué? ¿En base a eso decidirás dónde vivir? Eres muy guapa. Estoy con alguien. El amor no correspondido causa más muertes al año que la tuberculosis. ¿No quieres catarme? Estoy tan solo que me habría contentado con hablar, pero no tengo fuerzas ni para eso. ¿Te gusta el jazz? ¿A las 2 de la mañana? A cualquier hora de la mañana. El amor no es racional. Si estás perdidamente enamorado, pierdes el control. ¡Wow! ¿Eso es bueno o malo? Que sepas que el que calla otorga. Sócrates decía que una vida no examinada no vale la pena vivirla. Pero una vida examinada tampoco es una bicoca. Sí. La vida es una comedia. Escrita por un comediógrafo sádico.